Ah, ya. Entonces vamos a empezar con la pregunta uno. Dice, tenemos el siguiente diagrama de caja y bigotes. De la figura adjunta se muestran las edades de adultos mayores que habitan en un asilo de ancianos. Dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces vamos a ver este diagrama de caja, nos acordamos de cómo funcionaba, que tenemos una cajita aquí de dos secciones y tenemos estos bigotes que nos representaban aquí el mínimo y el máximo. Lo importante de esta caja es que nos mostraban los cuartiles. Entonces aquí en el inicio de la caja tengo el primer cuartil y al final de la caja tengo el tercer cuartil. Y acá al medio tengo el segundo cuartil y tengo la mediana. Y todo lo que es la caja se llama el rango intercuartil y como está entre el primer cuartil y el tercer cuartil representa el 25%. Entonces en el fondo aquí cada división representa un 25%. Esto es un 25%, esto es un 25%, un 25% y un 25%. Son como un cuarto de la muestra. Entonces, si nos vamos a la alternativa, la 1 dice, las edades mayores están más dispersas. Entonces, ¿cuáles son las edades mayores? Son las que están a gama a la derecha, entre 71 y 86. Vemos que es más abierto que este espacio entre 65 y 71. Entonces, corroboremos con los números para no dejarnos engañar por la imagen. Vemos que el rango entre esta patita y la mitad de la caja es de 6, de 65 y 71 es 6, mientras el rango entre 71 y 86 es 15. Entonces vemos que el rango para el 50% mayor es mayor que el rango del 50% menor. Entonces, por esto, las edades mayores están más dispersas. Así que, por lo tanto, esta 1 sería verdad. Luego la 2 dice, la mediana de las edades es 71 años. La mediana, recordamos que nosotros ordenamos de los datos de menor a mayor, buscamos el número que está al medio, que vendría siendo el 50% de los datos, que vendría siendo el quintil 5, el decil 5, decil 5, el percentil 50, el cuartil 2, y acá vendría estando por la mitad de la cajita. Entonces, bien, es 71. Entonces, esto también es verdadero. Luego la tercera dice, el 50% de las edades está entre 68 y 78 años. 68 y 78 años. Entonces vemos que 68 y 78 son, bueno, las edades que están en esta caja. Y recordamos que en esta caja tenemos 25 y 25, entonces esto hace un 50%, así que esta alternativa 3 va a ser verdadera. Luego, como 1, 2 y 3 es verdadero, entonces vamos a decir que la respuesta correcta es la E, solo 1, 2 y 3. Entonces vamos a la segunda. La segunda nos dice que tenemos un conjunto de datos A, que va a ser 1, 3, 7, 12, X, 21, 23, cuyos datos se encuentran ordenados de menor a mayor. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son siempre verdaderas? Ya, primero que todo vamos a ver este X que tenemos acá, que va a ser como una especie de incógnita que nos va a molestar. Este X no puede tomar cualquier valor, sino que está condicionado a estos números porque nos dicen que los datos están ordenados de menor a mayor. Entonces X podría ser un número entre 12 y 21. Luego nos dicen la 1, si X es igual a 17, entonces la media aritmética es 12. Bueno, ¿cómo se calculaba la media aritmética? Que como el promedio, es sumar cada dato, en este caso sería 1 más 3 más 7 más 12 más X, que es 17 en este caso, más 21 más 23, y dividirlo en el total de datos, que son 7 datos. Eso nos da 84 partido en 7, que es 12. Entonces la media aritmética, claro, es 12. Así que la 1 va a ser verdadera. Genial, entonces vamos con la 2. La 2 nos dice, la mediana no depende del valor de X. Entonces, si nos fijamos, acá en A, como están ordenados, recordamos que era la mediana era el valor central, entonces como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, buscamos el valor número 4, que en este caso sería 12. Luego aquí podría ser 12, podría ser 15, podría ser 20, podría ser 21, y seguiría estando después de 12, entonces 12 siempre sería la mediana. Así que la mediana aquí no va a depender del valor de X. Así que eso también es verdadero. Y luego la 3 nos dice que el cuartil 1 es 3. Esto es para números impares. Entonces, ¿cómo funciona el cuartil? Vamos a dividir el número, la cantidad de números, que es 7, entre 4. Lo vamos a porque son 4 cuartiles. Y eso lo vamos a multiplicar por 1. Y eso lo vamos a multiplicar por 1 porque es el cuartil número 1. Y eso nos va a dar un número que es aproximadamente 2. Aproximándose arriba nos da 2. Entonces tiene que ser el número que esté en la segunda posición.
Y aquí el número que está en la segunda posición es el 3. Entonces, por eso va a ser la tercera verdadera. Así que siendo la 1, la 2 y la 3 verdaderas, vamos a decir que la alternativa correcta es la E, 1, 2 y 3. Genial, entonces, ¿alguna duda hasta aquí antes de seguir? ¿No? Ya, entonces sigo. Vamos con la 3. La 3 nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Con respecto de la medida de dispersión llamada rango. Ya que el rango, recordamos que si nosotros tenemos no sé, una cantidad de datos, por ejemplo, 1, 2, 5, datos, no sé, 10, el rango representa el espacio que hay entre el mayor número y el menor, entonces viene siendo 10 menos 1, aquí sería 9. Ya, entonces la 1 nos dice, el rango no es un intervalo de valores, es solo un número. Aquí como calculamos bien, si es un número, así que esa verdadera. Si bien representa un intervalo de valores, en sí el rango es un número. Entonces es verdad. Luego la 2 nos dice, si se elimina el menor y el mayor de los valores de una muestra, se altera el rango. Bueno, entonces aquí, en este caso, en este ejemplo, si nosotros elimináramos el 1 y elimináramos el 10, ahora el mayor sería el 2 y sería, no sé, acá si hubiera estado 9, sería 2 menos 9, nos daría 7 el rango. Entonces, claro, varía. Así que esa también es verdadera. Luego la tercera nos dice, el rango de la muestra puede ser mayor que el rango de la población. Es decir, yo tomo una cantidad de números de este total y la diferencia entre el número mayor y el menor de esos puede ser mayor que el de toda la población. Esto es evidentemente falso porque, bueno, nosotros aquí tenemos los números ordenados de la población, sacamos un rango que es 9 y queremos encontrar una muestra que tenga un rango mayor a 9. Y la forma de maximizar el rango es buscar el número más pequeño y el más grande. Y en este caso van a coincidir con el de la población. Es imposible que yo encuentre un número dentro de esta muestra que sea menor que el de la población o uno mayor que el de la población, tal que el rango me mayor. Así que esta es falsa. Luego me preguntan por la falsa, recordamos, y la única falsa es la 3, así que la alternativa correcta va a ser la C, solo 3. Ok, entonces vamos con la 4. La 4 dice, sea P el conjunto de todos los números naturales primos menores que 30. Y aquí nos metieron una trampa porque esto era geometría y nos están preguntando por números primos, pero bueno, no importa. Entonces tenemos que recordar cuáles son los números primos menores que 30. Naturales son el 2, el 3, ¿sí? El 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Claro, porque estos no se pueden componer en números que no sean ellos mismos o uno. Entonces, el total son 10, ¿ya? Nos dicen que de esto vamos a sacar una muestra sin reposición y sin orden. Esto nos lleva a una combinatoria. La sin reposición significa que yo saco los números y cuando quiero sacar otro, el que ya saqué ya no cuenta. Entonces van disminuyendo mis opciones. Entonces, claro, es una combinatoria, ya que también lleva, no le importa el orden, solo le importa un grupito. Entonces nos dicen que es de tamaño 5. Y luego nos dicen el número, ¿cuál es? Bueno, entonces la combinatoria tiene que ser de 10 sobre 5, 10 del total, 5 es lo que queremos sacar. ¿Y cuál es la fórmula? Recordamos que una combinatoria CNK, lo mismo que N sobre K, como una división, pero sin la rayita, es lo mismo que N factorial por N menos K factorial por K factorial. Entonces, si reemplazamos, arriba nos quedaría 10 factorial, abajo nos quedaría 10 menos 5, eso 5 factorial, y por 5 factorial. Entonces vemos que el número sería este. Podemos resolverlo, en este caso no es tiempo perdido porque la alternativa están en términos de factoriales. Entonces esta es la respuesta, así que la buscamos, es la A, y marcamos que es la alternativa A la correcta. Ya, ¿hasta aquí alguna duda antes de continuar? No, entonces seguimos. Cualquier duda pueden decirme nomás y nos devolvemos y lo hacemos de nuevo. Si no tengan miedo. Ya, la 5. La 5 nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas respecto de un conjunto de observaciones cuya varianza es cero? Ya, ¿qué significa que su varianza sea cero? La varianza era una medida de dispersión, nos decía qué tan dispersos son los números. Entonces, si es cero, significa que los números no son dispersos, son todos iguales. Entonces eso significa, nos están diciendo que tengo una cantidad de números que son todos iguales. Entonces ya, vamos con la alternativa. La 1 me dice, la media aritmética de los valores es cero.
Bueno, no necesariamente, porque recordamos que la media aritmética es el promedio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo puros 5, mi promedio va a ser un 5. Y mi varianza es 0 porque son todos iguales. Entonces, esta es falsa. Luego la 2 nos dice la varianza 0 porque se ha cometido un error en el cálculo de la media. Bueno, esto es falso, la varianza sí puede ser 0, en el caso de que tengamos puros conjuntos iguales, como ya dije. Entonces, claro, la varianza, eso es falso. Luego la tercera dice, todas las observaciones tienen el mismo valor. Bueno, esto es verdad. La única forma de que la varianza sea 0 es que todas las observaciones tengan el mismo valor. Es la única forma. Entonces esto va a ser siempre verdadero. Y luego, ¿qué nos preguntaban? Marcamos falso, falso, verdadero. Volvemos a la pregunta, nos preguntaban siempre verdaderas. Entonces es la tercera. Así que vamos a marcar la 5, la C. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con la 6. La 6 nos dice, tenemos un código de 5 letras que se va a formar seleccionando 5 letras, en este caso diferentes, nos pide que sean diferentes, de 12 letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, debiéndose colocar esta letra en los 5 espacios que se observa en la figura adjunta. Entonces aquí nos están dando de pista que usemos la técnica de los casilleros, que es rellenar en cada casillero las opciones que tenemos, y en función de eso multiplicar estas opciones para obtener la cantidad de combinaciones. Entonces, la primera letra que vamos a sacar puede ser A, B, C, D, tenemos 12 opciones. Luego la segunda, ya no tenemos 12 porque gastamos una, así que va a ser 11, y así vamos disminuyendo, 10, 9, 8. Entonces, la respuesta es 12 por 11 por 10 por 9 por 8. Entonces, esto ahora no está en la alternativa. Aquí hay puros términos en términos alternativas en términos del factorial. Así que vamos a transformar esto en un factorial. Entonces, ¿cómo transformamos esto en un factorial? Tenemos que agregarle el por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y al mismo tiempo dividiendo por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Para que sea multiplicar por un 1 conveniente. Entonces, de esta forma, nos va a quedar que lo de arriba va a ser 12 factorial y lo de abajo va a ser 7 factorial. Así que esto es equivalente. 12 por 11 hasta el 8 es lo mismo que 12 factorial partido en 7 factorial. Y luego vemos la alternativa, y aquí está la alternativa, es la C. 12 factorial partido 7 factorial. ¿Alguna duda con este ejercicio? Para continuar, se unió alguien, creo que Martín puede ser. Hola Martín. ¿Una duda antes de continuar? ¿No? No te preocupes, Martín, qué bueno que puedas asistir. Entonces, continuamos. Vamos con la 7. Ya, la 7 nos dice, tengo una caja de 3 monedas de 500 pesos y 2 monedas de 100 pesos. Ya, entonces mi total de monedas, tengo que anotar que es de 5 monedas, el total. Ya, se sacan 2 monedas, una tras otra. Si la moneda extraída es de 500, se devuelve a la caja, esta es como una regla, pero si es de 100, no se devuelve. Ya, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las monedas sea de 500? Entonces, nosotros creemos que nuestro experimento de sacar monedas al azar de un saquito, una de las dos mínimo sea 500. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Que una sea 500 o que dos sean 500 también nos sirve, porque es mínimo. Así que tenemos, nuestra opción es primero sacar una moneda de 500 y luego sacar otra de 500, o sacar una de 100 y luego una de 500, o sacar una de 500 y una de 100. Entonces, estas son 3 opciones que pueden pasar que cumplen con lo que nos piden, que es que sacar al menos una de 500. Entonces, estos son sucesos independientes, así que la probabilidad de que pase cada una cosa va a ser vamos a multiplicar con la probabilidad de que pase una cosa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que saque una moneda de 500? Es la cantidad de moneda de 500 en el total, que vienen siendo 3 de 5, así que va a ser 3 quintos, y luego por 3 quintos. Entonces aquí no se altera la cantidad de monedas porque la de 500 por regla decía que se devuelve a la caja. Entonces se mantiene. Y esto nos da 9 partido en 25. Luego si hacemos lo mismo con 100 por 50, la probabilidad de que nos saquemos una moneda de 100 es 2 partido en 5 porque tenemos 2 monedas de 100 de 5. Y luego tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de que nos salga una moneda de 500. Entonces ahora pasó algo, que sacamos una moneda y quedamos con menos monedas. Entonces ahora no tenemos 5 monedas en total, sino que tenemos 4 monedas para sacar, porque las de 100 no se devuelven. Entonces, ¿cuántas monedas de 500 tenemos? Tenemos 3. Tenemos 3 de 4 monedas en total. Entonces, si multiplicamos, nos da 60 partido en 20. Y luego seguimos con la
tercera opción, que saquemos la de 500 y después la de 100. Entonces, sacar la moneda de 500, ya vimos que la probabilidad era de 3 quintos, y sacar la moneda de 100 tenía una probabilidad de, en este caso, 2 quintos también, porque como la de 500 se devolvió, seguimos con 5 monedas y tenemos 2 monedas de 100, así que 2 quintos. Y esto nos da como resultado 6,25. Ahora, como estos casos entre sí tienen que ir con i, por eso se multiplican, pero el caso 1 del caso 2 o el caso 3 pueden pasar uno o el otro, ambos me sirven. Entonces, como pueden pasar uno o el otro, tengo que sumar todos estos resultados. Entonces, como tengo estas fracciones para sumar que tienen diferente denominador, voy a encontrar el mínimo con múltiplo, que es 100. Entonces, 9 en 25 se transforma en 36 partido en 100, 6 en 20 se transforma en 30 partido en 100, y 6 en 25 se transforma en 24 partido en 100. Luego, si hacemos esta multiplicación, tal como se ve acá, mantenemos 100 abajo y arriba multiplicamos 36 más 24 más 30, nos da 90 partido en 100, que equivale al 90%. Entonces aquí nos marcamos que la respuesta correcta es la alternativa A. Genial, entonces continuamos, vamos con la 8. Nos dice, ¿se puede determinar el rango intercuartil del conjunto de datos si se sabe qué? Ya, entonces recordamos, ¿qué es el rango intercuartil? El rango intercuartil viene siendo la diferencia entre el... Esto nos representa el diagrama de caja. Entonces tenemos un diagrama de caja, el rango intercuartil viene siendo la cajita, que es la diferencia entre el valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, para eso necesitamos encontrar los cuartiles, y para encontrar los cuartiles, ¿qué necesitamos antes? Necesitamos encontrar el valor de K. ¿Ya? Entonces, veamos cómo encontramos este valor de K. Luego vemos la 1, nos dice que tenemos una ecuación que K más 2K más 3K es igual a 30. En base a esto podemos deducir que K es 5. Entonces esta información nos sirve para resolver todo el resto, porque con esto encontramos K, y con K encontramos los cuartiles, y con los cuartiles encontramos el rango intercuartil. Así que pasemos a la 2. La 2 nos dice que K al cuadrado por K al cuadrado es igual a 625. Entonces esto es lo mismo que K elevado a 4 es igual a 625. Entonces K va a ser igual a la raíz de índice de 4 de 625. Y esto tiene una respuesta que puede ser 5 o menos 5. Entonces en este caso no conocemos K. Entonces dependiendo si K es 5, va a cambiar el rango, va a ser diferente a que si es menos 5. Entonces la 2 no nos sirve. Genial. Ahora, como nos sirve la 1 y no la 2, simplemente marcamos que es la A, que sirve la 1 por sí sola. Y se unió alguien, Felipe, creo. Hola, Felipe. Gracias por unirte, espero que estés bien. Ya. Todos los que se unieron tarde perdieron que viera mi erizo, que es muy bonito. Ya, seguimos con la 9. No, tranqui, Felipe, solo que quizá después podáis ver como los primeros ejercicios en YouTube de tarea. Ya, entonces sigamos con la 9. Dice, la probabilidad de A. La probabilidad de A sea P de A, la probabilidad de que ocurra un evento A, ¿sí? Y P de B, la probabilidad de que ocurra un evento E. ¿Ya? ¿Sí? Definimos P de A, la probabilidad de que ocurra A, y P de B, la probabilidad de que ocurra B. Nos dicen, si A y B son eventos independientes y P, la probabilidad de A es 0,25 y la probabilidad de B es igual a 0,34, nos dicen cuál es la probabilidad de P, o sea, cuál es la probabilidad de A unión con B, es decir, cuál es la probabilidad de que pase A o pase B. Entonces, para encontrar esto, simplemente tenemos que recordarnos las propiedades de probabilidades. Y la propiedad de probabilidades, lo primero nos dice que si yo tengo dos valores independientes, la probabilidad de que pasen ambos, o sea, A intersección B, es lo mismo que la multiplicación de estos dos. Y también tenemos que la probabilidad de que pasen dos eventos juntos, o pasen O, sea A o B, es la probabilidad de que pase A, más la probabilidad de que pase B, menos la probabilidad de que pase A y B. Esto es para que no sumar dos veces que pase esto a B, porque aquí estaríamos sumando dos veces. Si sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de B, y hay una intersección, esta intersección se va a estar sumando dos veces. Esto sería así. Entonces esta es la probabilidad de A
y esta es la probabilidad de B. Entonces, si tenemos esta intersección, al sumar probabilidad de A más probabilidad de B, la intersección se suma dos veces. Entonces, nosotros no queremos que se suma dos veces, porque eso aumentaría las probabilidades, así que le restamos una intersección, y esto es lo que viene a representar esto que está acá, la probabilidad de A intersección de B, que se intersecta. Entonces, con estas dos fórmulas, podemos encontrar lo que nos están pidiendo. Así que, nos piden la probabilidad de que pase A o que pase B. Entonces, eso va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección de B. Entonces, la probabilidad de A la sabemos, era 0,25. La probabilidad de B también sabíamos, era 0,34. Menos la probabilidad de A intersección B, que sabemos que son la multiplicación de ambas. En este caso va a ser menos 0,25 por 0,34. Entonces, la primera suma nos da 0,59 y la segunda multiplicación nos da menos 0,085 y eso nos da como resultado 0,505. Luego, siendo este el resultado, vamos a buscar las alternativas y bueno, aquí está, en la B, esta sería la alternativa correcta. Ya, entonces hasta aquí, ¿alguna duda antes de continuar para pasar a los siguientes ejercicios? Ya, no, así que continuamos. Vamos con la 10. La 10 nos dice, en una carpeta hay 12 cartulinas rectangulares, todas del mismo tamaño y numeradas de 1 al 12. O sea, tengo como 12 fichas. Y me dicen, si se extrae de la carpeta una cartulina al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un número múltiplo de 4? Sí, se sabe que fue un número par. Entonces me piden que de estas fichas que tienen número del 1 al 12, yo saqué una y quiero saber cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de 4, si ya sé que cuando la saqué, esta fue par. Entonces, voy a disminuir mi muestra. Entonces, como ya sé que es par, voy a anotar cuáles son los valores par que pueden haber sido. Entonces, los valores par que pudieron haber sido es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, aquí está que yo sé que es par. Y ahora de esto tengo que buscar cuáles son múltiplos de 4. Entonces, aquí múltiplos de 4 va a ser 4, 8 y 12. Son 3. Entonces, va a ser los eventos favorables son 3 y los eventos totales son 6. Así que la probabilidad va a ser 3 partido en 6, que si lo simplificamos es lo mismo que 1 partido en 2. Entonces la alternativa correcta va a ser la letra A. Ya, me esperan un poco. Ya, vamos con la 11. La 11 nos dice, en una camada de 5 cachorros, ¿cuál es la probabilidad que no se obtengan 2 machos y 3 hembras, o bien que no se obtengan 2 hembras y 3 machos? Ya, aquí está un poco complicada. Entonces yo lo preferí ver como que en vez de macho y hembra, esto eran monedas, como que yo tengo 5 monedas y que no me salgan ni 2 caras y 3 sellos, y tampoco me salgan 2 caras y 3 sellos. Entonces, ¿cuántos son los casos posibles? Si fuera macho, 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 hembra, hembra o macho, hembra, el caso sería como las monedas, sería 2 elevado a 5, que sería 32. Entonces tenemos 32 casos posibles. Entonces, otro detalle que vamos a tener en cuenta es que no nos vamos a preocupar de que el resultado sea 2 machos y 3 hembras. Solo nos vamos a preocupar de que salgan 2 machos, porque por complemento, si solo salen 2 machos, el resto tiene que ser hembra. Entonces, eso es lo que vamos a estar contando, la cantidad de machos. Entonces, lo que no queremos es que no salgan ni 2 machos, ni salgan 3 machos. Que vendría a ser lo mismo que no salgan ni 3 hembras, ni 2 hembras. Entonces, no hay que contar de sobra el complemento. Entonces, vamos a hacer el triángulo, que hacemos siempre, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Y aquí nos detenemos porque esta es 1, 2, 3, 4, 5, la quinta moneda. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, ahora vamos a ver los sucesos que no queremos, que salgan 2 machos y que salgan 3 machos. Entonces, si contamos los machos aquí de izquierda a derecha, vamos a tener un caso donde hay 0 machos, 5 casos donde hay un macho, 10 casos donde hay 2, 10 casos donde hay 3, 5 casos donde hay 4 y un caso donde hay 5. Entonces, nosotros vamos a ver los 2 y 3 machos, que van a ser 10 y 10, en total van a ser 20 casos. Entonces, la probabilidad de que salga 2 o 3 machos va a ser de 20 partido en 32.
Ahora bien, nosotros queremos la probabilidad de que no salgan ni 2 machos ni 3 machos. Entonces va a ser el complemento. Va a ser 1 menos esta probabilidad, que es lo mismo que si hubiéramos contado esto que está acá. Llegamos al mismo resultado. Entonces vamos a tener 1 menos la probabilidad. Entonces 1 menos 20 partido en 32 nos da 12 partido en 32, que es lo mismo, simplificamos por 4, que 3 partido en 8. Y esta es la alternativa correcta a la A. 3 partido en 8. Ahora, claro, les voy a mostrar que si hubiéramos contado directamente lo que no queríamos, también hubiéramos llegado al mismo resultado. Si hubiéramos contado que salgan 0 machos, un caso, un macho, 5 casos, 4 machos, 5 casos, 5 machos, un caso. Entonces eso es un total de 12 sobre el total, que es 32, entonces nos va a dar lo mismo. Llegamos de ambas formas. Ok, entonces vamos a seguir con la 12. La 12 nos dice, de la siguiente lista de datos, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, 3 elevado a 5, 3 elevado a 6, 3 elevado a 7 y 3 elevado a 8, ¿cuál es el segundo cuartil? Ya, entonces lo primero que vamos a notar es que estos datos ya están ordenados, entonces no hay que ordenarlos, están ordenados. Y ahora queremos encontrar el segundo cuartil, que es la mediana. Entonces, en este caso tenemos datos pares, que son 6, entonces la mediana va a ser el promedio entre los dos números pares. En este caso, los dos números pares va a ser estos que tenemos acá. Este vendría siendo la mediana entre estos dos pares, porque como es un número par, no puedo encontrar el número exacto que es mediana, sino que voy a tener que hacer un promedio entre los dos números que están al centro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Va a ser 3 elevado a 5 más 3 elevado a 6 partido 2. Entonces este vendría siendo el promedio. No lo tengo en las alternativas, así que como no lo tengo, voy a intentar resolverlo matemáticamente un poquito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a factorizar por el número menor, que es 3 elevado a 5. Entonces, si factorizo, voy a tener 3 elevado a 5 por 1. Esto me da esto de la izquierda, más 3, que en este caso el más 3 le sumaría un 1 a la exponente, porque sería 3 por 3 elevado a 5 y me daría este 3 elevado a 6. Entonces, de esta forma esto es equivalente. Luego, si hago la suma entre 1 y 3, me da 4. Y si 4 lo divido en 2, me da 2. Entonces me va a quedar finalmente que el resultado es 3 elevado a 5 por 2. Y por lo tanto puedo marcar que la alternativa correcta es la A. 2 por 3 elevado a 5. Vamos. Ya. Bacán, bacán. Gracias, Felipe, también. Se sigue. Ya. Por la 13. Aquí también nos metieron un poco de números, pero bueno. Dice, tenemos desviación estándar 1, desviación estándar 2, desviación estándar 3. Son las desviaciones estándar, claro, de tres conjuntos. Y también tenemos varianza 1, varianza 2, varianza 3, respectivas varianzas. Claro, porque la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, la primera nos dice, si una desviación estándar está entre 1 y 2, entonces su varianza va a ser mayor que la desviación estándar. Es decir, ese número al cuadrado va a ser mayor que ese número. Entonces evaluemos. Primero pensemos en el borde, en el 1. Si la desviación estándar es 1, la varianza es, va a ser al cuadrado, va a ser 1 también y va a ser igual a la desviación estándar. Ahora, veamos si esto no es igual a 1, sino que es mayor o un poquito mayor. Veamos el ejemplo en el que la desviación estándar va a ser 1,001. Entonces su cuadrado crece a 1,002. En este caso crece poquito, pero crece. Entonces nos damos cuenta de que si un número está entre 1 y 2, su cuadrado es mayor que ese número. Por lo tanto, esta alternativa es verdadera. Ok, entonces la 2 es algo parecido. Nos dice, si tenemos una varianza que está entre 1 y 2, entonces la desviación estándar de esa varianza, es decir, su raíz, es mayor a la varianza. Entonces, lo que nos quieren hacer jugar es que si yo tengo un número decimal entre 0 y 1 y le saco raíz, la raíz es más grande que el número. Entonces, yo hice un ejemplo, no sé, en la calculadora, puse una varianza que podría ser 0,5 y le saqué la raíz y eso me daba una desviación estándar que era aproximadamente de 0,7. Bueno, eso tiene sentido porque si yo, de la misma forma, si yo tengo 0,7 y lo elevo al cuadrado, me da 0,49.
en el fondo se hace más pequeño. En el fondo, si yo tengo un número que está entre 0 y 1 y lo elevo al cuadrado, se hace más pequeño. Entonces, en este caso, si la varianza está entre 0 y 1, su raíz, su desviación estándar, debería ser mayor a la varianza. Entonces, por lo tanto, la 2 también es verdadera. Y luego la 3 nos dice que la desviación es igual a 3 partido en 3, significa que es igual a 1. Entonces, su desviación estándar es igual a su varianza. Eso es claro porque 1 al cuadrado va a ser 1, entonces la desviación va a ser igual a la varianza. Entonces, verdadera. Entonces, por lo tanto, 1 verdadero, 2 verdadero, 3 verdadero. Concluimos que todo es verdadero, así que decimos que la alternativa correcta es la E. Genial, entonces seguimos con la 14. Esta está un poco complicado el tema de la redacción de la pregunta. Nos dicen cuántas palabras de 3 letras con o sin significado se pueden formar con la letra de la palabra cuadrado. Ya, entonces, con la letra ahora de la palabra cuadrado, tenemos que formar palabras de 3 letras en las cuales ninguna letra se tiene que repetir y ni siquiera se tiene que repetir aunque estemos usando la letra 2 veces. Por ejemplo, nosotros lo común es decir que yo no podía escribir C, U, C, porque estoy usando la C 2 veces, y eso es repetir, entonces esto no va. Pero en este caso, como tengo letras repetidas, yo podría decir que yo podría escribir D de A, porque yo tengo dos D en la palabra, pero no, tampoco me lo van a permitir en este ejercicio. Simplemente tengo que escribir una palabra con 3 letras de estas que están acá y que tienen que ser diferentes, aunque estén 2 veces la palabra. Entonces vemos cuántas letras no son útiles. En este caso no son útiles 6 letras porque la A se repite, entonces la borramos. Ahí bajamos de 8 letras del total a 7. Y luego la D también se repite. Entonces finalmente nos quedamos con, curado dice, nos quedamos con 6 letras diferentes. Entonces con estas 6 letras tenemos que hacer palabras de 3 letras que no se repitan. Entonces, de la misma forma que la teoría de los casilleros, en la primera opción voy a poder usar 6, en la segunda opción voy a poder usar 5 y la tercera opción voy a poder usar 4. Y esto va a ser igual a 6 por 5 por 4, que va a ser igual a 4 por 30 y va a ser igual a 120. Entonces aquí la alternativa correcta va a ser B, 120. Genial. Entonces, continuamos con la 15. La 15 nos dice, tengo 2 eventos dependientes, ya no van a ser independientes ahora. Nos dicen tales que la probabilidad de A es 19 partido en 50, la probabilidad de B es 11 partido en 50 y la probabilidad de que A unión con B, A o B ocurra es de 12 partido en 25. Entonces nos dicen, ¿cuál es la probabilidad aproximada que ocurra el evento B dado que ha ocurrido A? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A? Entonces en el fondo lo que nos preguntan es esto. La probabilidad de B barrita A, B dado A. Entonces nosotros sabemos por teorema que esto es igual a la probabilidad de B intersección A partido de la probabilidad de A. Entonces ahora nosotros sabemos la probabilidad de A y podríamos decir que la probabilidad de B intersección A es la probabilidad de A por B, pero no es así porque no son eventos independientes, sino que son eventos dependientes, así que no funciona simplemente multiplicarlas. Así que vamos a usar esta propiedad que está acá, que nos dice que la probabilidad de su unión es igual a la suma de cada una menos la intersección, es la que vimos en el ejercicio anterior. Entonces vamos a despejar lo que queremos, que es la intersección, y nos queda que la intersección es lo mismo que la probabilidad de A más la B menos la probabilidad de la unión. Entonces estos 3 datos los tenemos. Tenemos la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la unión. Entonces tenemos 12 partido en 50 más 11 partido en 50 menos 12 partido en 25, que yo le puse menos 24, lo amplifiqué por 2 para poder restarlo y sumarlo. Y eso me da 6 partido en 50, que se simplifican 3 partido en 25. Entonces ahora yo puedo decir que la probabilidad de A dado B, que es lo mismo que la probabilidad de B dado A, es igual a 3 partido 25. Entonces, a ver, tengo un poco desordenado aquí. Ya, ahí. Entonces la probabilidad de A intersección B es lo mismo que la probabilidad de B intersección A, que es igual a 3 partido en 25.
Ok, entonces, volvemos. ¿Cuál es la probabilidad de B dado A? Era la probabilidad de la intersección, partido de la probabilidad de A. Tenemos ambos datos. Entonces vamos a tener 3 partido en 25, partido en 19, partido en 50. Eso lo podemos expresar de esta forma. Una división de fracciones, que lo podemos hacer con una multiplicación cruzada. Entonces nos queda arriba, estos son 3, parece son 5. Nos queda 3 por 50 y abajo nos queda 25 por 19. Entonces este 25 con este 50 me queda un 2. Entonces arriba me quedaría 6 y abajo 19. Ahora, si nosotros hacemos esta división, nos va a quedar algo como 0,3157 y algo más, que va a ser aproximadamente 0,32. Entonces la alternativa correcta va a ser la A. Genial, entonces hasta aquí. ¿Alguna duda antes de continuar? Hola Cata, qué bueno que pudiste asistir a la clase. Ya, entonces como no hay duda, voy a continuar. Entonces vamos a hacer la 16. La 16 nos dice que Nicolás es un tenista que cuando va a realizar un saque tiene un 15% de probabilidad de lograr un ace y un 25% de cometer una doble falta. Y nos dice, si Nicolás se apresta a sacar en un partido de tenis, ¿cuál es la probabilidad de que no consiga un ace y no consiga un doble falta? Entonces, queremos y dos cosas, en este caso la vamos a asumir independiente porque si no, no tenemos otra forma de relacionarla. Entonces, vamos a asumir que son independientes, entonces vamos a usar esta multiplicación. Entonces, que no consiga un ace es 1 menos la probabilidad de que consiga un ace y la probabilidad de que no consiga una doble es 1 menos la probabilidad de que consiga una doble. Entonces, esto va a ser 1 menos el 15%, que es 15 partido 100, por 1 menos el 25%, que es 25 partido 100. Entonces, esto de acá a la izquierda nos queda 85 partido 100, por la derecha 75 partido 100. Luego vemos que esto ya está en la alternativa, entonces no tenemos que seguir desarrollándolo y podemos contestar finalmente que la alternativa correcta es la C. Esta. Final, entonces continuamos, vamos con la 17. La 17 se dice, se puede determinar la varianza del conjunto numérico menos 3, 5, menos 2, A1, B8, si se conoce, ya. Para determinar la varianza de este conjunto, ¿qué necesito saber? Lo que necesito saber es cómo yo determino A y B. Tengo que determinar A y B para sacar la varianza. Entonces la 1, ¿qué nos dice? Nos dice que tengo la media del conjunto. Bueno, yo voy a tener la media del conjunto, pero eso no me va a poder determinar cuánto vale A y B. Porque voy a tener esto, voy a tener menos 3, más 5, más menos 2, más 1, más 8, más A más B, que se va a definir en 9 más A más B, partido en 7, que va a ser igual a el promedio, el conjunto, pero no me va a decir cuánto vale A y B. Entonces esto no me va a servir. Ahora la 2 me dice que yo sé el promedio entre A y B. Entonces yo sé que A más B partido 2, que es el promedio, es igual a un promedio, un número que me dicen. Pero aquí tengo una ecuación y dos incógnitas, de nuevo no puedo saber cuánto vale A y B. Entonces la 2 tampoco me va a servir. Así que ahora yo voy a evaluar qué pasa si tengo ambas juntas. ¿Qué pasa si yo tengo esta ecuación y tengo esta ecuación? Entonces lo que pasa es que a la primera vista parecería que yo digo, tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, entonces puedo encontrar las incógnitas, pero hay que recordar que esto siempre funciona cuando estas ecuaciones son diferentes entre sí. Entonces si limpiamos esta ecuación un poquito más, pasamos este 7 multiplicando para acá y este 9 dividiendo, nos va a quedar que A más B es igual a un número. Y aquí si pasamos este 2 multiplicando, nos va a quedar que A más B es igual a un número. Así que necesariamente estos números van a ser iguales, así que vamos a tener la misma ecuación. Y estas dos ecuaciones, como van a ser iguales, no van a importar información entre sí y va a ser como tener una ecuación. Entonces tampoco vamos a poder encontrar el valor de A y B. Luego, como no podemos encontrar el valor de A y B, tampoco podemos determinar la varianza del conjunto. Así que vamos a marcar la alternativa E, que requerimos información adicional. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí para continuar? No, ya, seguimos entonces. Gracias Martín, gracias Katia. Entonces vamos a hacer la 18. La 18 nos dice, si usted lanzara 4 monedas al aire,
cuál es la probabilidad de tener como mínimo dos caras. Entonces ya vamos a hacer nuestra pirámide, la que hacemos siempre. Vamos a tener 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 y 1, 4, 6, 4, 1. Entonces las monedas, este nivel corresponde a una moneda, este nivel corresponde a 2, este nivel corresponde a 3 y este nivel corresponde a 4. Entonces ya, aquí estamos. Nosotros queremos 4 monedas. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener como mínimo dos caras? Es decir, que nos sirven dos caras, nos sirven tres caras y nos sirven cuatro caras. Entonces primero vamos a contar el total. El total viene siendo igual a la suma de estos números, que va a ser 1 más 4 más 6 más 4 más 1, que es 16, que es lo mismo que las opciones elevado a la cantidad, que es 2 elevado a 4, 16, va a dar lo mismo, 16. Y luego buscamos los casos favorables. ¿Cuántos casos yo tengo como mínimo dos caras? Entonces cuando tengo 6 casos con dos caras, tengo 4 casos con 3 caras y un caso con 4 caras. Estos son mis casos favorables. Entonces tengo 6 más 4 más 1, que me da un total de 11. Entonces la probabilidad va a ser 11, los casos favorables, partido total, partido 16. Y esta va a ser la alternativa correcta, la D. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con la 19. La 19 nos dice, en una caja hay una docena de huevos, de los cuales 4 son de color café y los restantes son blancos. Entonces tenemos 4 café con C y 8 blancos con B. Entonces nos dicen, si de la caja se extrae al azar dos huevos al mismo tiempo, este al mismo tiempo puede ser un poco confuso, lo vamos a tomar que es sin reposición, es decir, saco uno y después lo guardo y saco el otro, no repongo. Y me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean blancos? Entonces, claro, la probabilidad de que ambos sean blancos es la probabilidad de que el primero sea blanco por la probabilidad de que el segundo sea blanco. Entonces, la probabilidad de que el primero sea blanco es 8 partido en 12, porque tengo 8 blancos de 12 en total, por la probabilidad de que el segundo sea blanco. Aquí tengo que contar el huevo que saqué, voy disminuyendo mi cantidad de opciones posibles, entonces tengo 7 blancos en 11 huevos. Tengo que hacer esta multiplicación. Entonces yo aquí simplifiqué esto lo simplifiqué por 4, entonces por 4 aquí me quedó 2 y acá me quedó 3. Así que esto me quedó lo mismo que 7 partido en 11 por 2 partido en 3. Y esto me queda arriba, que arriba es 14 y abajo es 33. Entonces ya tengo esta alternativa acá, y esa es la B, esta es la alternativa correcta. Genial, entonces vamos a continuar con la 20. En la 20 me dicen, tengo un conjunto de n elementos distintos con n más que 10, puede ser 11, 12, 1000, y me dicen, se extraen todas las muestras posibles de tamaño 10. ¿Ya? Entonces, me dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones son siempre verdaderas? Entonces me dice, si las extracciones se hacen sin orden y sin reposición, el total de muestras es n sobre 10. Ya, entonces, ¿qué significa sin orden y sin reposición? Sin reposición significa que no se van a repetir. Entonces aquí podría ser una combinatoria o podría ser una permutación, ya que es el valor, vamos a sacar 10, recordamos por enunciado que vamos a sacar 10, que es menor al total. Y luego vemos que es sin orden. Sin orden es combinatoria. En sin orden combinatoria no nos importa el orden, solo buscamos grupitos. Entonces, en este caso vamos a tener una combinatoria de n sobre 10, que exactamente es esta, se escribe así, o se podría escribir n sobre 10, o se podría escribir como n factorial por n menos 10 factorial por 10 factorial. Por lo tanto, la 1 es verdadera. Luego vamos con la 2. La 2 nos dice, de nuevo, si las extracciones se hacen con orden y con reposición, el total de muestras va a ser n factorial partido n menos 10 factorial. Ya, entonces vamos por orden. Lo primero, nos dicen que con reposición significa que se pueden repetir, ¿ya? Y lo otro que nos dicen con orden, o sea, con reposición significa, claro, se pueden repetir, y luego con orden significa que no importa el orden, no sé, como sentándonos en filas, no importa el orden, no hay grupos como combinatoria, entonces podría ser algo de permutación, pero con reposición. Entonces eso nosotros recordamos que es la cantidad de objetos elevado a la cantidad del tamaño. Entonces en este caso vendría siendo este el total. Vendría siendo n elevado a 10. No esto que dice acá. Esto es por una permutación. Y en una permutación sería una permutación sin reposición. Por lo tanto, como es con reposición, el resultado verdadero es este. Así que la 2 es falsa. Entonces voy a marcar que esto que me dice acá esto es sin repo y con repo
sería n elevado a 10. ¿Sí? N por n por n 10 veces. Entonces, luego la tercera nos dice, si las extracciones se hacen con orden y sin repetición, el total de muestras es n elevado a 10. Entonces, aquí vemos que tenemos sin reposición, puede ser una permutación o una combinación normal, y luego con orden, entonces importa el orden, eso se va a hacer una permutación. Entonces, con orden y sin reposición, ya lo teníamos acá anotado, que era esto de acá, que es p elevado a n, o sea, n sobre 10 como permutación, que viene siendo lo mismo que n por n menos 10. Entonces, factorial. Pero acá nos dicen otra cosa, como que nos dan la información cruzada. En realidad este era para arriba y este era para abajo. Entonces, por lo tanto, el tercero también es falso. Entonces ahora tenemos la primera verdadera, segunda y tercera falsa. Nos dicen, ¿cuál de las siguientes proposiciones son siempre verdaderas? Entonces, la 1. Así que marcamos alternativa correcta a la A. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna duda antes de continuar? Ya. Seguimos entonces. Vamos con la 21. La 21 nos dice, si la suma de todos los elementos distintos de un conjunto, entonces aquí resaltemos que nos dicen que son distintos, nos piden por enunciado que sean distintos, entonces la suma del conjunto es 0. Entonces, ¿cuál de las siguientes proposiciones es falsa? Si vamos con la 1, nos dicen que la media es 0. La media es 0 porque si la suma de todo el conjunto es 0, entonces la media es la suma partido del total, y si nos dicen que la suma es 0, partido del total va a ser 0 también. Entonces eso es verdadero. Ya, las dos nos dicen que el rango no puede ser 0. Ya, esto es verdad, porque como son distintos, necesariamente va a haber uno diferente que otro, y eso ya va a ser un rango, va a ser una diferencia entre esos dos números. Entonces el rango no puede ser 0. No pueden ser todos los números iguales, aunque sumen 0, porque son elementos distintos. Así que va a ser verdadero. Y luego la tercera nos dice la varianza no puede ser 0. Entonces está por lo mismo porque la varianza es 0 cuando todos los elementos son iguales. En este caso, los elementos son distintos, así que la varianza no puede ser 0. Así que son las tres verdaderas, y como nos preguntan por las falsas, vamos a marcar la alternativa E, ninguna de ellas. Entonces ahora, un ejemplo de elementos distintos de un conjunto cuya suma sea 0 podría ser este conjunto. Bueno, como ven, el rango no puede ser 0, la varianza no es 0 y la media es 0. Este es un ejemplo. Ya, entonces, pasemos a la 22. La 22 nos dice, tenemos el diagrama de caja adjunto, muestra la distribución de puntajes de un grupo de 400 estudiantes que rindieron el examen de la PSU. Y nos preguntan, ¿cuántos de estos estudiantes obtuvieron entre 650 y 850 puntos? Entonces, si buscamos aquí el diagrama de caja, recordamos que aquí está el intervalo intercuartil, aquí está el cuartil 1, aquí el cuartil 2, aquí el cuartil 3. Entonces, dicen, ¿cuántos estudiantes obtuvieron entre 650 y 850? Eso vendría siendo el intervalo que está acá. Entre 650 y 850. Y esto representa un 25% de la muestra. Luego, como el 25% es de una muestra de 400 estudiantes, el 25% de 400 estudiantes va a ser 100, que es un cuarto. Entonces, el número de alumnos que tuvieron entre 650 y 850 puntos es 100. Entonces, la alternativa correcta va a ser la C. Genial, entonces vamos a continuar con la 23. La 23 nos dice, se tomó un mismo examen de matemáticas al cuarto A y al cuarto B del colegio. Dijeron que ella del cuarto A fue superior a la del cuarto B. Entonces a los del cuarto A en promedio le fue mejor. Esto lo anoté acá. La media de A es mayor que la media de B. Y luego nos dicen, pero la desviación estándar del cuarto A fue menor que la del cuarto B. Ya lo anoté aquí. La desviación estándar de A es menor que la desviación estándar de cuarto B. Esto significa que los números, las notas del cuarto A son más parecidas entre sí, son menos dispersas, porque tienen menor desviación estándar, son más parecidas. Entonces nos dice, de acuerdo con estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Entonces la 1 nos dice, los resultados del cuarto A estuvieron más cercanos a la media que el cuarto B.
Ya, esto tiene que ser verdad porque son menos dispersos, entonces tienen que estar más cercanos a la media. Esa es la forma de medir qué tan cercanos están a la media con la desviación estándar, con la varianza. Entonces, claro, están más cercanos porque tienen menor desviación estándar. Entonces, esa es verdadera. Luego, las dos nos dice la calificación más alta obtenida en el cuarto A es superior a la más alta obtenida en el cuarto B. Ya, esto en realidad no lo sabemos. No necesariamente que el cuarto A tenga mejor promedio que el cuarto B significa que la nota más alta del cuarto A es mejor que la del cuarto B. Y aunque las notas más parecidas entre el cuarto A son más parecidas que la del cuarto B, aún así puede decir que la nota del cuarto B sea más alta que una del cuarto A. Esto se puede contrarrestar en sumando tantas notas. Entonces esto no es necesariamente verdad, así que esto es falso. ¿Ok? Y la tercera dice, la cantidad de alumnos que rindieron el examen en el cuarto A es menor que la que rindió el examen en el cuarto B. Ya, esto no hay ninguna forma de saberlo, no tiene nada que ver con la media ni con la desviación estándar, la cantidad de alumnos. Entonces esto es falso. Evidentemente falso. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Las verdaderas y vamos a marcarla solo 1. Ya, entonces hasta aquí, ¿alguna duda? No, entonces continuemos. Ya, vamos con la 24. La 24 nos dice, dado A y B números reales, ¿se puede determinar el valor de A al cuadrado más B al cuadrado? Sí. Ya, entonces tengo que terminar esto. O sea, en el fondo tengo que saber cuánto vale A y cuánto vale B. O tener una expresión que se transforme en A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces la 1 nos dicen que su promedio es 10. Es decir, A más B partido 2 va a ser igual a 10. Ya, esto es una ecuación, entonces no nos sirve para encontrar el valor de A y B. Y al mismo tiempo, tampoco yo puedo transformar esto a un resultado que me dé A al cuadrado más B al cuadrado es igual a algo. Entonces, con esto no puedo encontrar el valor de A y B, no me sirve. Ni tampoco el valor de A al cuadrado más B al cuadrado. Luego la 2 me dice que se sabe que su desviación estándar es 1. Bueno, su desviación estándar es 1. Entonces, algunos ejemplos. Yo pongo, no funciona así la desviación estándar, pero yo les recuerdo que muchos valores, pares de valores, pueden tener la misma desviación estándar, porque la desviación estándar se puede mover, porque es la dispersión. Entonces, en este caso, 10 y 11 van a tener, a lo mejor no es 1 la desviación estándar, pero es la misma que la de 12 y 13. A lo que voy es que no nos da una relación entre A y B. Entonces, esta 2 tampoco sirve. Ahora, si buscamos cómo nos va con las dos juntas, entonces ya con la 1 tenemos una ecuación para más b partido en 2, y con la 2 tenemos una ecuación de la desviación estándar, que es a menos el promedio, que es 10, al cuadrado, más b menos el promedio, que es 10 al cuadrado partido en 2, y esto va a ser igual a 1. Entonces yo aquí, esto tenía una raíz, yo lo leí al cuadrado, entonces como era 1, se queda con 1 también. Y aquí veo que tengo dos ecuaciones, y probablemente esta ecuación que está acá no va a pasar lo mismo en la anterior, que finalmente era lo mismo que esta, sino que esta va a ser diferente. Entonces, con esta ecuación sí vamos a poder encontrar el valor de A y B, o vamos a poder encontrar cuánto vale A al cuadrado más B al cuadrado directamente. Entonces, la alternativa correcta va a ser la C, ambas juntas. Ok, entonces vamos con la 25. En la 25 nos dicen, vamos a lanzar 3 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos 2 sellos? ¿Ya? Entonces, de nuevo, vamos a hacer el triángulo. Entonces tenemos 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Aquí no detenemos porque esto representa 3 monedas. Entonces, marcamos lo que significan, van a ser los sellos, 0 sellos, 1 sello, 2 sellos, 3 sellos. Ya, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden que sean al menos 2 sellos. Entonces, pueden ser 2 sellos o 3 sellos. Entonces, todo esto que está acá es favorable. Entonces, para 2 sellos tengo 3 casos y para 3 sellos tengo un caso. Entonces, el total de casos favorables son 4, de un total de 8. Entonces, la probabilidad va a ser 4 partido en 8, que si simplifico por 4 va a ser lo mismo que 1 partido en 2. Entonces, aquí yo puedo decir que la alternativa correcta es la B. ¿Ok? Entonces, esto era al igual que un ejercicio que vimos antes. Pasamos al siguiente, la 26. Nos dice, si cuando se lanza un dado 4 veces, ya lanzo un dado 4 veces, y me dicen que la P1 es la probabilidad de que los 4 resultados sean iguales. Y P2, probabilidad. Entonces, ¿cuál es el valor de P1 más P2? Ya, entonces, primero veamos cuánto vale P1. Entonces, que nos den los resultados iguales significa que nos tienen que dar el mismo número. Nos tienen que dar 1, luego un 1, luego un 1, luego un 1, o un 2, o luego un 2, luego un 2, luego un 2, o un 3, un 3, un 3, un 3. Entonces, esto va a ser
1 partido en 6 elevado a 4. Esto va a hacer que salga el mismo número 4 veces. Y luego lo vamos a multiplicar todo esto por 6, porque son para cada caso. Para el caso que tengo puros 1, para el caso que tengo puros 3, puros 6, así. Entonces, este 6 va a simplificar un 6 que está acá y me va a quedar en realidad 1 partido en 6, pero elevado a 3. Entonces, este resultado va a ser igual a 1 partido en 216. Entonces, ahora seguimos la probabilidad de 2. El resultado... Ya, disculpen, continuamos. Ya habíamos terminado la probabilidad, cuánto valía P1, ahora vamos a ver cuánto vale P2. Entonces, ¿qué es P2? Es la probabilidad de que los 4 resultados sean diferentes. Entonces, es por ejemplo que me salga un 1 y después me salga un 2 o un 3 o un 4, un 5 o un 6 y luego me salga otros 4 números que no tienen que ser ni siquiera los 2 primeros. Entonces, el primero no tiene que salir un número cualquiera, esto va a ser 1 sobre 6. Luego, en el segundo no tiene que salir cualquier número que no sea el primero. Entonces ya nos quedan 5 números. Luego me tiene que salir cualquier número que no sean los 2 primeros, entonces va a ser 4 sobre 6. Y luego me tiene que salir 3 números que no sean los primeros 3 de los 6 totales. Entonces voy a tener esta multiplicación. Y luego esto de nuevo lo voy a multiplicar por 6 porque tengo casos, porque puede ser que primero me haya salido 1 y después, no sé, 2, 3 y 5, o aquí un 5 y después un 2, un 3, un 1, así. Puede ser que el primero sean 6 números diferentes. Entonces lo multiplico por 6. ¿Ya? Así que este 6 se va a simplificar con este 1/6 y me va a quedar esto que tengo acá. Yo lo escribí acá, que es 5 por 4 por 3 partido 216, que es lo mismo que 60 partido en 216. Ya, ¿qué es lo que nos preguntaban? ¿Cuánto valía P1 más P2? Entonces P1 va a ser 1 partido en 216 y P2 va a ser igual a 60 partido en 216. Así que P1 más P2 va a ser igual a 61 partido en 216. Entonces lo tenemos en la alternativa, es la alternativa E. Ya, ¿hasta aquí alguna duda antes de continuar? No, ya, gracias Martín. Continuamos entonces. Ya vamos con la 27. En la 27 tenemos en un maletín, tenemos 6 fichas rojas y 5 fichas azules. Y nos dice, entonces aquí anoté 6 rojas y 5 azules. Si de este maletín se extraen 3 fichas, vamos a asumir fichas sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean azules y una sea roja? Entonces vamos a ver cuáles son los posibles resultados. 2 azules y una roja. Puede ser que yo saque un azul y luego una roja, o que saque un azul, una roja y luego un azul, o que saque una roja, una azul y un azul. En estos 3 casos yo tengo lo que quieren, 2 azules y una roja, pero en diferente orden. Entonces, en el fondo, yo lo que podría hacer es que calcular la probabilidad de este suceso del primero y multiplicarlo por 3, como lo hicimos antes, en el caso que multiplicábamos por 6. Pero aquí yo necesariamente no sé si la probabilidad de que pase el primer suceso es igual a la del segundo o es igual a la del tercero. Así que para esto voy a hacer cada una por separado. Entonces, si empiezo con lo primero, la probabilidad de que me salga azul va a ser las 5 azules sobre el 11 el total, luego azul de nuevo, que es las 4 azules que me quedan por el 10 totales que me quedan, luego por la roja, que sigo teniendo 6 rojas, partido 9 que me quedan. Luego el caso 2 va a ser 5 azules sobre 11, por 6 rojas sobre 10 que quedan, por 4 rojas que quedan, por 9 que quedan. O sea, partido 9 que quedan. Y el caso 3 va a ser 6 rojas que tengo en las 11 totales, por 5 azules que tengo, por las 10 que quedan, por 4 azules que quedan, por la partido de las 9 que quedan. Entonces ahora si me fijo, si bien estas fracciones no son iguales, no están multiplicadas de la misma forma, si yo me fijo en los números de arriba y los números de abajo, son iguales en términos de sus multiplicaciones. Voy arriba a multiplicar 4 por 5 por 6 y abajo voy a multiplicar 9 por 10 por 11. Entonces, bien, pude haber resumido esto como 6 por 5 por 4, partido 10 por 11 por 9 y multiplicado por 3, ¿cierto? Porque son 3 veces. Entonces, aquí hice yo, este 5, le quité un 2 al 6 para que me quede un 3 acá y formar acá un 10 para simplificarlo con el que está acá. Luego con este 3 lo usé para llevarme este 9 y me quedó esto que tengo acá, claro.
Y acá usé este 3 con este 3 para hallarme este 9. Y me quedó esto, que es 4 sobre 11, que es, dividiéndolo, es 0,36 periódico. Entonces aquí yo marco que la alternativa correcta es la E, 0,36 periódico. Ok, entonces continuamos con la 28. La 28 nos dice, un alumno universitario tiene que rendir examen para tratar de aprobar inglés y estadística. ¿Qué puse de probabilidad? No importa. Ya. Me dicen, ¿se puede determinar la probabilidad de que apruebe al menos una de estas dos asignaturas si estas son independientes y se sabe qué? Ya, primero, ¿qué nos piden? Determinar la probabilidad de que al menos una de estas dos asignaturas apruebe. Entonces, aquí yo voy a cambiar. Aquí yo puse pro en inglés. Pensé que era un ramo de probabilidad. Ya, inglés, inglés, inglés. Esto es inglés. Ya, entonces, yo quiero aprobar al menos uno de los dos. Entonces, me sirve en el caso en el que yo apruebo estadística y no apruebo inglés, o el caso en el que apruebo inglés y no apruebo estadística, o el caso en el que apruebo ambos. Esos tres casos me sirven. Y luego me dicen que estos casos son independientes por enunciado. Entonces, como son independientes, yo puedo multiplicarlos entre sí. Estos se pueden multiplicar entre sí y esto se va a sumar. Entonces, para saber la probabilidad de todo esto, simplemente necesito saber la probabilidad de que apruebe estadística y la probabilidad de que apruebe inglés o sus complementos. La probabilidad de que no apruebe estadística y que apruebe inglés, o que apruebe estadística y que no apruebe inglés. Eso me va a servir porque voy a tener, en este caso sería la probabilidad de estadística por la probabilidad de no aprobar inglés, o la probabilidad de estadística por la probabilidad de 1 menos la probabilidad de aprobar inglés, que es no aprobar inglés. Entonces eso, solo necesito saber la probabilidad de inglés, una que sea de aprobar o de no aprobar, y una de estadística que sea de aprobar o de no aprobar. Entonces, en función de eso, yo veo el número 1, me dice la probabilidad de que apruebe inglés es de 0,9. Entonces ya ahí tengo uno de lo que necesito, que es la probabilidad de que apruebe inglés. Y me dicen, y de que no apruebe estadística es 0,2, que es lo mismo que me digan que es 0,8 y de que apruebe estadística. Entonces me sirve esta información porque tengo la que apruebe ambas cosas. Entonces la 1 me sirve. Luego, si voy con la 2, me dice la probabilidad de que apruebe estadística es de 0,8. Esto me sirve, tengo estadística. Y luego me dice de que no apruebe inglés 0,1. Es lo mismo que me diga que de que apruebe inglés es de 0,9. Entonces también tengo esto. Entonces aquí veo que tanto 1 como 2 me sirven. Entonces, por lo tanto, voy a poner que es cada una por sí sola. No necesito las dos juntas. Puedo tener cada una por sí sola para determinar lo que me están pidiendo. Ya, entonces, una duda con esto antes de continuar con los últimos dos ejercicios. Ya, no, entonces continuamos. Gracias, Martín. Vamos a hacer la 29. Me dice, Ramiro y Gonzalo están matriculados en un curso de fotografía. Desde que comenzó el curso, la asistencia a clases de Ramiro ha sido de 80% y la de Gonzalo de 60%, siendo independientes sus ausencias. Ya, esto es importante porque de alguna forma nos va a permitir que los dos sucesos juntos se multiplican simplemente. Y luego, si se elige un día al azar en que haya impartido el curso, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos haya asistido a clases? Ya, esto, si esto va a ser lo mismo, nos sirve que haya ido Gonzalo y no haya ido Ramiro, que haya ido Ramiro y no Gonzalo, o que hayan ido los dos, que haya ido Ramiro y Gonzalo. Entonces, la probabilidad de que haya ido Gonzalo y no Ramiro es 0,6 la de Gonzalo, por el complemento de la que haya ido Ramiro, que es la de que no haya ido Ramiro, que es 0,2. Y eso me da como resultado 0,12. Luego, la probabilidad de que haya ido Ramiro y que no haya ido Gonzalo es la probabilidad de que haya ido Ramiro, que es 0,8, por la probabilidad complementaria de que haya ido Gonzalo, que sería 0,4, que es la complementaria de 60. Y eso me da como resultado 0,32. Y ahora, la probabilidad de que haya ido Rodrigo y Gonzalo al mismo tiempo va a ser la probabilidad de Rodrigo y Gonzalo, va a ser 0,6 por 0,8, y eso me da 0,48. Entonces ahora yo sumo todos estos, porque pueden ser casos que pueden suceder uno o el otro. Este so. Así que yo lo sumo y esta suma me da total 0,92. Entonces finalmente esta es la probabilidad de que al menos uno de ellos haya asistido a la clase. Alta, igual. Y así que la alternativa correcta es la E. Ya, entonces ahora la última me dice, en una tómbola tengo 27 bolitas, todas de igual peso y tamaño, donde cada una de ellas está identificada con una de las letras del abecedario.
Ya son 27 letras. Entonces me preguntan, si se extraen dos bolitas al azar, una tras otra, con reposición, es decir, yo saco una, la devuelvo y saco otra, de esta tómbola, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída tenga la misma letra que la segunda bola extraída? Es decir, que yo saco una A y después una A, o una B, luego una B, así, o una D, cualquiera de las letras. Entonces, la probabilidad de que yo saque una letra en particular es 1 partido en 27, y la probabilidad de que saque otra, que sea la misma, también es de 1 partido en 27. Recordemos reposición. Entonces, esta es la probabilidad de que yo saque una letra dos veces. Ahora, si yo evalúo que esto puede pasar para cada letra, puede pasar para la letra A, para la letra B, hasta la letra Z, que es la número 27, voy a multiplicar esto por 27 veces. Entonces, este 27 se me va a llevar esta fracción y me va a quedar solo este resultado, que va a ser 1 partido en 27. Entonces, aquí la probabilidad que me están pidiendo es 1 partido en 27, entonces la alternativa correcta va a ser la A. Y bueno, entonces no nos quedan más ejercicios. Mira, hoja en blanco. Con eso terminamos esta clase de hoy. Espero que hayan quedado claros con la revisión del ensayo de cómo se hacían los ejercicios.